Bienvenidos a Culquela 007. Si crees que los mejores espías del mundo trabajan para el gobierno, estás muy equivocado. El agente secreto más inteligente del planeta no lleva traje, tiene plumas. Hoy vamos a entrar al laboratorio de la naturaleza para descubrir los secretos de los cuervos. Aves tan increíblemente listas que desafían la ciencia. Quédate hasta el final, porque el último dato va a cambiar tu forma de verlos para siempre. Empecemos con su habilidad más impresionante, la resolución de problemas. Los cuervos no solo usan herramientas, ellos las fabrican. Científicos han grabado a cuervos doblando alambres en forma de gancho para sacar comida de lugares inalcanzables, algo que muchos mamíferos ni siquiera pueden imaginar. Pero no se queda ahí. Planifican sus acciones como jugadores de ajedrez. Sí, un cuervo sabe que necesita 3 pasos diferentes para conseguir una recompensa. Calcula cada movimiento en su cabeza antes de dar el primero. Tienen la inteligencia de un niño de 7 años, una mente brillante oculta en la oscuridad. El sistema de reconocimiento facial. Aquí es donde se vuelven verdaderos agentes. Tienen un sistema de reconocimiento facial perfecto. Un famoso estudio científico demostró que los cuervos nunca olvidan un rostro humano, especialmente si esa persona los trató mal o los asustó. Y lo más increíble, se lo cuentan a sus amigos. Si un humano molesta a un cuervo, este pájaro avisa a toda su comunidad. Años después, personas que nunca habían visto a ese cuervo fueron atacados por la bandada entera, solo porque el informante pasó el reporte. Tienen su propia red de inteligencia secreta. Cuando eres tan inteligente, el mundo puede ser un poco aburrido. Por eso los cuervos juegan, y mucho. Se les ha visto deslizarse por tejados llenos de nieves, usando tapas de botella como si fueran tablas de snowboard, solo por pura diversión. También tienen un sentido del humor bastante pesado. Les encanta tirar de la cola a los perros o a los gatos para hacer que los persigan y luego burlarse de ellos desde el aire. Su cerebro necesita estimulación constante, exactamente igual que el cerebro humano. La comunicación. Para muchos de nosotros, el sonido de un cuervo es solo un cracrá, pero para ellos esos sonidos pueden tener contexto, intención y significado. Los córvidos usan llamadas para alertar de peligros, mantener contactos en el grupo, coordinarse y responder al ambiente. Una revisión científica reciente sobre comunicación vocal en el córvido encontró evidencias de aprendizaje vocal en varias especies y llamadas relacionadas con información social, comida y depredadores. Es decir, que un cuervo grita, quizás no está haciendo ruido, quizás está enviando un mensaje. Estrategia. El cuervo observa antes de actuar. Espera el momento correcto. Mira quién está cerca. Calcula riesgos. Algunos cuervos esconden comidas para el futuro, pero también pueden cambiar su comportamiento si creen que otro animal lo está observando. Eso demuestra una mente que no solo reacciona, sino que evalúa la situación. El lenguaje de espionaje. El cuervo no improvisa, el cuervo planea. Adaptación. Los cuervos pueden vivir en bosques, ciudades, montañas, campos y zonas urbanas. Han aprendido a convivir con los humanos, aprovechar nuestros errores y usar el entorno a su favor. Se han observado comportamientos como dejar nueces en carreteras para que los autos las rompan y luego recoger el alimento cuando es seguro. Este tipo de comportamiento
se cita frecuentemente como ejemplo de su capacidad para aprovechar herramientas indirectas del ambiente. Donde otros animales ven obstáculos, el cuervo ve oportunidades. Su vida social. Los cuervos no son simples sombras solitarias. Muchos viven en grupos, se comunican, se observan y aprenden uno de otros. Tienen jerarquías, alianzas, advertencias y comportamientos corporativos. En algunos casos, las investigaciones estudian cómo ciertas poblaciones de cuervos coordinan el cuidado de crías y cómo sus vocalizaciones se relacionan con esas interacciones sociales. Un cuervo solo ya es inteligente, pero varios cuervos juntos pueden parecer una red de inteligencia natural. Hoy la tecnología y la inteligencia artificial están empezando a abrir una puerta que antes parecía imposible. Entender mejor la comunicación animal. En el caso de los cuervos y otros córvidos, investigadores están usando herramientas de inteligencia artificial para analizar miles de vocalizaciones, compararlas con video, movimiento y comportamiento y buscar patrones. En una población de corneja negra en España, por ejemplo, se han usado herramientas para detectar sonidos más suaves y difíciles de percibir, conectándolos con interacciones sociales y posibles contextos de comunicación. Esto no significa que ya podamos traducir perfectamente el idioma de los cuervos, pero sí significa algo enorme. Por primera vez, la tecnología nos está ayudando a escuchar con más atención. Quizás en el futuro descubramos que el cuervo no solo gritaba, quizás avisaba, preguntaba, llamaba, recordaba o incluso nombraba situaciones. La inteligencia artificial no está inventando la inteligencia del cuervo, solo nos está ayudando a verla. El cuervo no necesita ser el animal más fuerte, no necesita rugir, no necesita dominar con tamaño. Su poder está en observar, en recordar, en esperar, en aprender. Y quizás esa sea la lección más profunda que nos deja. En un mundo lleno de ruido, gana quien sabe escuchar. En un mundo lleno de prisa, sobrevive quien sabe observar. Y en un mundo lleno de sombras, a veces la mente más brillante es la que vuela vestida de negro. Así que la próxima vez que escuchen un cuervo, no piense que es solo un sonido. Tal vez sea una advertencia, tal vez sea un mensaje, tal vez sea una inteligencia antigua hablándole al futuro. Yo soy Kulkela 007 y esto fue El Cuervo, el agente secreto de la naturaleza.